Yo hago mía una máxima de un filósofo francés que estudió durante muchos años temas como los que a mí me interesan, se llamaba Aimé Michel, y él decía que hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Quizá lo más grande que tiene el ser humano es la capacidad infinita de preguntarse. Y también la estupidez elevada al cubo es aquel que ya cree que ha llegado a la comprensión total del universo. Ni siquiera Albert Einstein llegó a esa conclusión al final de sus días. A Javier Sierra se le conoce como el último superventas de nuestro panorama literario. No en vano, su obra La cena secreta ha vendido más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndolo en el segundo escritor español contemporáneo más traducido. Sin embargo, la trayectoria profesional de este infatigable trabajador y aventurero se remonta mucho tiempo atrás, con intervenciones en prensa, radio y televisión, siempre con el denominador común de su gran pasión, el misterio. Tras su participación en uno de los eventos programados por la Universidad de Cádiz con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812, hoy en Tesis charlaremos con este autor apasionado de su profesión que no ceja en su empeño de acercarnos al lado oculto de la historia. En mi caso, lo primero fue la pasión por lo desconocido, por lo oculto, y es una pasión infantil. El descubrir de repente que había preguntas a las que no tenían respuesta ni mis profesores, ni el cura de mi parroquia, ni mis padres, fue algo que a mí me inquietó. De repente descubrí con 7, 8 o 9 años que había asuntos que eran tabú, que no se podían mencionar en casa. Cuando uno citaba o preguntaba por sus muertos en casa, decían, niño, no preguntes de ese tema, no sé lo que hay después. Para mí el gran enigma, el gran asunto por investigar y por resolver es la vida. La vida antes de la vida después de la vida en este punto del universo, si estamos solos aquí o no, de dónde venimos, al fin y al cabo, cuál es nuestro origen y el de nuestra genética, ¿no? Todo aquel que acepta la versión oficial en todo momento, institucional, religiosa, política, en realidad se está adaptando a un corsé que terminará cambiando con la historia. Lo que hoy son dogmas, mañana van a ser ideas ridículas. Esto ha sido así a lo largo de la historia. El que se adentra a lo desconocido, en cambio, no tiene ese corsé. Camina con libertad. Se equivoca, pero se equivoca él solo y aprende, pero aprende él solo. Yo creo que el misterio al final, o esa búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes, en el fondo nos hace, como individuos, mucho más libres. Yo a mis novelas las llamo novelas de investigación. Primero porque están sustentadas sobre un trabajo de indagación histórico pues lo más preciso posible e incluso también por cierta aproximación periodística. Intento que todos los escenarios, incluso algunos personajes que aparecen en mis obras, pues hayan de alguna manera pasado por mi vida o yo pasado por la de ellas. Pero a la vez también son novelas de búsqueda. Trato de responder con ellas a alguna de las grandes cuestiones a las que se enfrenta cualquier ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son 3 preguntas que de una u otra manera, con uno u otro enfoque, siempre aparecen en las páginas de mi literatura. El hecho de que alguien triunfe es visto o bien con envidia o bien con desprecio por las élites literarias en el mundo del libro. Y yo creo que esa manera de entender la realidad debemos despreciarla de una vez por todas. En el mundo anglosajón, por ejemplo, el éxito es admirado, es estudiado, es investigado. Nosotros, en cambio, solamente lo valoramos cuando el autor de éxito está muerto. Nos pasa con Cervantes. Cervantes fue un bestseller en su época. Vendió muchas más copias que cualquiera de sus coetáneos. Hizo segunda parte de su libro. Hubo imitadores, copistas, falsificadores. Y sin embargo, si bien en su tiempo nadie le reconoció esos méritos, hoy lo tenemos como una gran figura porque está muerto.
en el año 1066, despertando todo tipo de inquietudes en la población europea. Y hay otro fenómeno curioso, que la disposición interna de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es un monumento excepcional, entre otras cosas, porque tiene toda una serie de galerías en el interior y de salas. Si yo hubiera nacido en el siglo XII o siglo XIII, probablemente mi profesión hubiera sido la de trovador, aquel señor que cargaba con sus cartones ilustrados más o menos, los ponía en la plaza del pueblo y siguiendo esos cartones ilustrados contaba una historia. Hoy, con el concurso de las nuevas tecnologías, los cartones se convierten en imágenes y me siento cómodo explicándolas en televisión, pero me siento más cómodo todavía explicándolas en radio, porque ahí estoy provocando un proceso alquímico. En realidad, el receptor, el escuchante, le pone imágenes a las palabras que yo transmito, y lo importante son las palabras, es la tradición oral. Pero todavía soy más mago cuando escribo, porque a esa palabra que parece materia muerta sobre papel, es el lector el que la transforma en vida, además le da imágenes y además le da un margen como ningún otro ejercicio. Vamos a ver. Crónicas Marcianas era una gran máquina de contar historias, que después tomara un rumbo con el que yo no tenía que ver, ni tampoco estaba de acuerdo, era otra cuestión. Pero te diré que yo en Crónicas aprendí algo, aprendí mucho sobre cómo sintetizar una historia o un mensaje importante antes de que el siguiente contertulio me robara la palabra. Porque este tipo de luces, de fenómenos, se encuentran en muchos otros casos. Ya me parecía. La clave del éxito en la vida, no del éxito como escritor, sino del éxito en la vida, es mantener los ojos de niño. Que cuando mires un paisaje, aunque lo hayas visto 100 veces antes, siempre descubras algo nuevo, un mensaje nuevo que te está transmitiendo. Porque eso es la constatación, el certificado de que tú estás evolucionando, de que estás cambiando, de que tu visión mejora y no se ha estancado. En el momento en que se estanca, en el momento en que nos aferramos a un dogma, nos hemos hecho viejos.